Sí, mira, bueno, la pregunta tiene varias aristas. Yo identifico dos. Una propiamente la del conflicto. O sea, ¿qué hace que tu mamá no pueda mover su pierna derecha o izquierda? Eh, La la derecha, derecha. correcto. Bueno, que no pueda mover específicamente la pierna derecha. Esa es una pregunta. Luego hiciste otra, que es cómo esto se lo puedo comunicar a otra persona, o sea, cómo esta información que me da el saber el origen del conflicto, yo como terapeuta, por ejemplo, o acompañante o facilitador, como nos decimos acá, cómo puedo hacer que le sirva a tu mamá, digo, es lo que, fíjate, esto es algo que pasa mucho en los cursos, sobre todo en los avanzados. Cuando yo no entiendo la lógica, yo les digo, la parte relativamente sencilla, y no es sencilla porque requiere mucho estudio, pero en el marco de lo que implica la terapia es la parte sencilla, es que uno sepa. Dice, yo sé que cuando a una persona se le afecta la pierna izquierda es porque esto. Ahorita hablamos de esto. Pero digo, la parte más bien, y esa es como la parte de la ciencia, porque está basada en la fisiología, está basada en la neurobiología. Pero luego viene el arte de la comunicación, que es lo que acabas de decir. O sea, cómo esto hago que la otra persona Ujú. lo observe. Y ahí entran múltiples herramientas, porque la comunicación es muy rica. La que hemos privilegiado acá en SANEM le hemos llamado comunicación profunda, muy inspirado en el enfoque ericksoniano de la comunicación, del uso del lenguaje, ¿no? Tanto a nivel consciente, porque hay como, se manejan dos niveles simultáneos y hay que aprender a hacerlo, eso lo vemos en un curso avanzado, en el de calibración. Dos niveles simultáneos, que es estás hablando con un lenguaje que la persona entienda, que es la parte consciente, pero al mismo tiempo estás hablándole al conflicto profundo, le estás llevando a un lugar. Y qué curioso que lo menciones tanto tú como José Antonio, que para mí el punto de partida y lo que empieza a decodificar todo es el matricidio. Entonces, cuando la persona conecta desde ese conflicto y luego de ahí le llevas sutilmente, como bien dices, no necesitas ser especialista. Esa es una responsabilidad nuestra. Los especialistas, entre comillas, somos nosotros los que nos hemos enfocado en estudiar esto. Pero estamos hablando de un humano. No estamos hablando de una nave para poner en órbita de Marte, güey. Que dices, arre, suena chido, pero puta, ¿qué, güey? No, estamos hablando de ti, de una pierna como la que yo tengo, como la que tiene mi hijo, como la que tiene mi madre. No sé si me explico, tu madre. Entonces, estamos hablando de algo que todos deberíamos entender. Entonces, nos topamos con un lenguaje universal o eso que la tradición o la epistemología tradicional ha llamado la verdad. Nos estamos topando con un conocimiento verdadero, válido, lógico, funcional. Entonces, sí tenemos que hacer que la persona conecte con algo. Ejemplo, o sea, y esto para eso son los códigos de lectura. Esto, la función hace al órgano. O sea, primero tenemos que entender que cada órgano y todos los órganos en su conjunto, lo que es mi cuerpo, tiene una función. No está ahí nomás como que apareces o sea, hay una lógica funcional que la persona debe integrar y debe comprender. Y lo que nos da la lógica es la conciencia biológica. O sea, por eso este curso me reconoce, porque ese es un punto de partida, es reconocerme como una entidad viva, reconocerme como un ser vivo, con lo que implica este palabrón que es vida, güey, que realmente su comprensión es reciente, con todas las implicaciones como la tenemos hoy, es de la cibernética, es decir, de Maturana, Varela, de la biología sistémica para acá, que vamos entendiendo la vida con todas implicaciones. Somos un sistema que se produce a sí mismo. La vida tiene como una cualidad fundamental la autonomía, la autopoiesis, pues, le llama Maturana y Varela, la autoproducción. Y eso es bien importante porque se contrapone con la cultura dominante, así. Porque domina, pero porque domina, güey. O sea, porque la forma en que funciona esta cultura es dominar, domesticar. Tú en el INEGI eres una unidad doméstica, güey.
O sea, desde la lógica hay como todo un lenguaje, la familia es esclavitud. Entonces, en la unidad domesticada vive una esclava, una unidad de organización, un grupo organizado, autoorganizado de esclavos. El sistema utiliza la autoorganización para generar un sistema social que se autoorganiza, pero con la lógica de la dominación, que no significa que todos los sistemas sociales funcionen con esa lógica, pero estamos hablando y se contrapone. Por eso digo, yo lo resumo en la frase que es el inicio del curso de maternidad y bueno, se están vinculando, que es, somos una cultura, somos seres mamíferos en una cultura antimamífera. O sea, aquí, en esta frase se explica como todo. Entonces, de alguna manera, para mí ese es el punto de partida, empezar a conectar con esta contradicción en ti, en mí, en tu mamá. Esta pinche fuerza y estas ganas de ser libre, de amar, de expresarse, de ser tú, de sentirte funcional, como tu mamá es su Cristo. Ella, pues la cultura, lo que ha aprendido, lo que tiene condicionado en lo que llamamos aquí estructura cognitiva. ¿Qué es la estructura cognitiva? Esto que se entrelaza en mi cerebro en redes neuronales, pero es producto de la influencia de una cultura. Por eso es una estructura cognitiva, muy a la Piaget, ¿no? O sea, como este entender, ¿no? Que mi cerebro ha sido moldeado y ha generado caminitos que me hacen responder y que me hacen pensar, porque tuve que aprender a responder y a pensar así para adaptarme a la cultura en que vivo. No porque libremente y autopoyéticamente haya elegido. No, 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 no. Eso ya naces y te condicionan. ¿Me explico? Y hay una serie de instituciones de condicionamiento que le llaman instituciones educativas, que no son eso, ¿no? Es como esa gran diferencia. Entonces, creo que el punto de partida es entender que la persona conecte con la lógica, no con la teoría. O sea, no tienes que echarle un rollo teórico y luego hacerle un examen, güey. A ver, ¿qué significa vida? Señora, por favor, no mames. Explíqueme para usted qué es la vida, güey. No, pues no, güey. No, 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 es conectar. Tú, como, más como una sensación en la persona que está en consulta. Porque vuelvo a lo mismo, es una comunicación profunda. Un punto de partida de la consulta es que la persona te hable de su vida, o sea, que uno haga preguntas para que realmente sepas a quién tienes delante, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica, qué le importa, qué no le importa, qué la motiva, qué no. Realmente con pocas preguntas, una persona que realmente te quiera conocer y escuchar, te va a entender un poco, en muy poco tiempo, porque el arte de la comunicación es la escucha. O sea, para poderte comunicar, lo único que tienes que saber es escuchar. Porque entonces si escuchas, le vas a hablar realmente a la persona que tienes delante, porque estás conectando con ella. Eso tú hablabas al inicio de tu comentario, eso, la conexión de cerebros. Hay una parte neurológica, pero la comunicación es lo que la aceita, es lo que fluye. Y la comunicación es que tú eres un receptor y le vas a hablar a la imagen que te haces de la otra o del otro. Tu cerebro te va a generar lo que llaman una representación o un mapa cognitivo de lo que percibe como territorio a partir del filtro que es la estructura cognitiva. Entonces, ese filtro hay que afinarlo. Entonces, hay que meter mucha información válida, o sea, que realmente coincida o coincida con la persona que tienes delante, para que el modelo que te genere tu cerebro se parezca a la persona que tienes delante y por lo tanto le hables a la persona que tienes delante y no solamente te eches un discurso aprendido de memoria, como una doctrina, como nos han enseñado a pensar. No estás listo para entender esto, no, güey, es mi responsabilidad que tú lo entiendas, porque tú viniste conmigo y yo ofrecí ayudarte a esto. Porque bueno, hablamos de una consulta, por ejemplo. Entonces, empieza desde ahí. Entonces, cuando uno tiene los códigos, es decir, por ejemplo, cuando hay un síntoma físico, ¿para qué sirve la pierna? Las piernas y en específico la derecha, controlada por el hemisferio izquierdo porque son contralaterales. Entonces, yo lo primero que me tengo que preguntar es eso, ¿para qué sirve? Y luego, dentro de la pierna, ¿qué se está afectando? O
Si no la puede mover, lo más seguro es que sea neuropático. O sea, un tema, voy a suponer, no tengo a tu mamá delante, pero por lo que me das de información, ha de ser un tema del sistema nervioso, ¿no? O sea, hay una desconexión, una interrupción, no sé si ya padecía de ciática tu mamá y de repente, pues el nervio, ajá, exacto, entonces se acaba de desenchufar, güey, o sea, hay tanto dolor que el cerebro desenchufa y dice, Nel. Entonces, ¿para qué sirve el sistema nervioso? Y en específico, ¿para qué sirve el sistema nervioso de la pierna derecha? La función. Y eso nos da el código. ¿A qué capa embrionaria pertenece? ¿No? Que ya sabemos que es ectodérmico, pues tiene que ver con la parte de la corteza cerebral, la que tiene que ver con el territorio, la que tiene que ver con la pertenencia, la que tiene que ver con la identidad. Entonces, bueno, primera pregunta, ¿para qué sirve la pierna? Eso es lo que uno tiene que saber. Todo esto no se lo vas a explicar a tu mamá, güey. Qué hueva. O sea, tu mamá, güey, ¿qué me hablas tú, güey? ¿Del qué sistema? O sea, sí, pues, pero no me interesa. Dime cómo. Lo que ella quiere es que se le quite el dolor, o al menos entender saber qué hacer. O ya la gente un poquito más consciente qué me quiere decir que me duela la pierna. O sea, ya ves que no importa desde cualquier perspectiva que llegue preguntándose, ya sea una más medicalizada, como quizás sea tu mamá, o una un poco más en este paradigma en que nos movemos nosotros, da lo mismo, la responsabilidad sigue siendo nuestra, lo más cambia el lenguaje. ¿Ok? Entonces pensemos para tu mamá como esto. Entonces, como digo, todo esto que estoy hablando no se lo tengo que explicar, lo tengo que saber yo para saber qué decirle y cómo tocar esa parte profunda. La parte profunda consiste en que tú le vas a hablar específicamente de lo que más le duele, así luego lueguito, y su cerebro va a responder desde esa parte, desde esa sorpresa, decir, ¿por qué me estás preguntando de eso, güey? ¿Qué es lo que, es más, ni yo sabía que me dolía tanto, güey? Porque muchas veces, para mí como un indicador de que voy muy bien, es que la persona dice, nunca me había hecho esa pregunta. O sea, porque le estoy preguntando algo muy íntimo de ella, que es muy importante, y que nunca se haya hecho una pregunta, es que ahí dices, ay, güey, ahí es, cabrón. O sea, ya llegamos casi, casi, ¿no? A donde está el matiz del conflicto. Entonces, el que uno haga eso genera lo que llamaría Milton Erickson un estado de trance. Lo conectas y empiezan a fluir todas las memorias inconscientes asociadas a eso. Para eso nos sirven los códigos, para saber qué preguntarle a la otra persona, para saber qué tipo de situaciones nos tiene que platicar si el conflicto va por ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es la función de las piernas? Las piernas se les considera la fuerza motriz. La fuerza motriz podríamos traducirlo más en otro lenguaje más filosófico, quizá como el sentido de la vida, el impulso y sentido de la vida. Eso es la fuerza motriz. Lo que le mete fuerza, por ejemplo, cuando tú manejas un coche, la fuerza motriz es motor, transmisión, dirección, ¿no? Porque ahí llevas todo y ahí es donde llevas tanto la dirección como la fuerza. O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? El motivo. Las motivaciones tienen que ver con la fuerza motriz. ¿Para qué chingados tenemos piernas? Esa sería una pregunta. ¿Para qué tenemos piernas? Para movernos, para avanzar. ¿A dónde? Esa es la pregunta clave existencial. Y la respuesta es, a donde me dé mi gana, güey. Cuando una persona dice eso y las usa para eso, está sana. Esta güey no le duele ni poquito de sus piernas. Jala, para allá, vamos. No, no quiero. Aquí me quedo. O sea, el que hace eso está sano. O sea, el que se levanta y dice, voy a donde me da mi gana, o no voy si no me da la gana, para eso son las piernas. Y hablo en un sentido real y sobre todo metafórico. Entonces las piernas son para moverme a un destino, a un sentido, en una dirección, con un rumbo. Uno no se levanta y empieza a andar sin rumbo, dice, voy por esto y está para allá. Tengo un motivo, voy por esto, está para allá, tengo un sentido y entonces las piernas me llevan. Solitas llegan las cabronas. No tengo que ir una pierna, otra pierna, no tengo pierna derecha. No, no, solitas, güey. Con que tengas motivo y sentido llegan. ¿Cierto o falso? Ahora lleva esto al nivel mental, güey.
ahí es donde se pone bien poderoso. Las piernas son, yo les digo, son muy, muy existenciales en esta parte, pues, porque te confrontan con el sentido de la vida. ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué me motiva a ir para allá? Entonces, hay motivaciones que surgen de tu decisión, de tu experiencia, de tu autopoiesis, podríamos decir. Y hay decisiones que son absolutamente impuestas, autoritarias. Y bueno, en la cultura que venimos, ser mujer tiene muy poco de libertad en las piernas. Todo el simbolismo que hay en la pierna femenina, por ejemplo, ¿no? No sé si has visto el putómetro, ¿no? De las piernas. Que si está muy abajo, mojigata, no sé qué, hace una serie de insultos dependiendo qué tan larga tenga la falda y qué tanta pierna enseñen. La revolución de las minifaldas, el traje de baño, o sea, las piernas. Bueno. O sea, si el simbolismo de la pierna de la mujer como un acto de libertad, o sea, no es casualidad, pues, porque realmente es algo que va trazando el sentido, ¿no? El rumbo. Entonces, a la mera en una consulta empiezas a hablar de esto, más de esto, de la libertad, del sentido, de las piernas, así como las piernas, no la filosofía, no el código, no la fisiología consciente detrás. Si me explico de la fisiología consciente, que es el código de lectura, me sirve para, ¿por qué le empiezo a hablar de esto a esta morra? ¿No? Porque este vato me empieza a preguntar de qué me motiva en la vida y la morra va a decir, ah, cabrón, nunca me había preguntado qué me motiva. Neta, esa va a ser su respuesta. No me lo he preguntado, o algo parecido en su lenguaje, o una respuesta, Dios, o una cosa así muy que dice, sí, pero está chido, pero más cercada en la tierra, mano. O sea, vamos, está chido, digo, no me voy a meter a cuestionar que si es un buen motivo o no, Dios, no, para nada. Pero sí decir, a ver, háblame de algo que que entendamos igual aquí, que yo pueda ver, tocar, sentir. Porque esa es la otra parte de la comunicación profunda. Uno le tiene que llevar a la persona a que hable de hechos concretos, de situaciones que haya vivido, de onda que diga, a ver, platícame una situación donde tú veas el motivo, lo que te motiva en tu vida. Platícame cómo es que sientes que vives esa motivación. Entonces, a partir de este tipo de preguntas del sentido, bueno, y luego hacia dónde me voy a ir. Si le duele la pierna derecha, y supongo, nomás por suponer, que tu mamá es diestra. Entonces, la pierna derecha, la lateralidad es importante, ¿no? Si fuera zurda es al revés, pero la pierna derecha tiene que ver con la parte masculina, que es lo que llamaríamos el hemisferio externo. O sea, algo de fuera me impide seguir mi rumbo, algo de fuera me quita el motivo. Y luego al ser sistema nervioso, esa es la pierna, punto, toda la pierna. Si fuera vena, si fuera arteria, si fuera la dermis, la epidermis, lo que sea de pierna tendría todo este sentido que acabo de comentar, ¿vale? Pero ahora vámonos específicamente al sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Comunicar, ¿no? Conectar, es una red. Las redes son conexión y flujo de información, ¿cierto? Eso es una red, y así le llamamos red neuronal, ¿no? Es una palabra muy acertada para describir, ¿no? Lo que es el cerebro. Es comunicación pura y dura, flujos de información, que lo podríamos traducir a nivel humano como comunicación, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema. ¿Qué es la comunicación? ¿No? Los códigos con los que yo me conecto con el mundo, cómo me hablan, cómo me ven, qué lugar tengo, qué lugar me dan, porque recordemos que esto tiene que ver con identidad de pertenencia. Entonces, cómo me ven los otros, qué lugar me dan, ¿no? ¿Qué esperan de mí? Sería una pregunta muy de las piernas, del sistema nervioso de las piernas, ¿no? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué tengo que dar para cumplir con lo que los demás esperan de mí? Es decir, para entregar el mensaje, vamos a decir, ¿no? O sea, para cumplir con esas expectativas que los otros me imponen. En fase activa de conflicto, se desconecta. En fase de reparación, se inflama. ¿Hay dolor en tu mamá? ¿Hay inflamación? No, no hay inflamación, es interna. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la explicación. Ujú. No hay inflamación, es interna.
Y bueno, yo recuerdo que en la sesión pasada habías dicho que el lado derecho tenía que ver con las cargas de la conciencia oprimida, en este caso, pues patriarcal. Pero sí, no Sí, hay, es interno todo. algo, aunque la parte sí es, o sea, es un tema a nivel sistema, solo hay una, no la puede mover, no tiene fuerza, no hay comunicación. Alguien la puede doblar y trae un dolor constante. Ah, ok, Pero el otro dato interesante es ajá, que yo traigo también tema de asiática. ujú, ya, de la asiática, sí. Por esta. Entonces yo estoy cargando con una. Fíjate, la asiática duele es muy interesante, porque es, no sé si lo hemos platicado, piensa que estos son tus pies sobre la tierra, pum, ¿no? O sea, sí, entonces, pues uno quiere caminar y avanza, ¿no? Pum, pum. El tema es, la asiática es que un pie se quiere quedar y el otro se quiere ir, pero para el lado contrario. Entonces, si tú haces ese movimiento, es decir, si tú haces este movimiento, si yo dejo mi pie izquierdo aquí, pero el derecho se quiere ir, me duele la asiática. Es justo en lo que vas a sentir. Si tú quieras, dejas un pie y giras el otro como si se quisiera ir avanzando solo, o sea, seguir otro rumbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi pie derecho está amarrado, los otros me amarran. Por ejemplo, por eso me duele la asiática derecha o el nervio derecho. Mi pie izquierdo, es decir, yo, mi yo interno, el yo interno, no el yo que ven los otros. Mi yo interno se quiere ir, güey, para el lado opuesto donde estos esperan que yo haga. Y hay una contradicción brutal, pero yo no la veo. Porque no es que tu mamá esté en un conflicto existencial de, es que los demás me oprimen y yo quisiera. No. Ella, o sea, cuando ya hay esto así a nivel del dolor, es que el yo está totalmente diluido. O sea, estoy al servicio 100% de los demás, no hay un yo. El yo quiere salir, siempre va a querer salir. Es como una semilla y siempre va a querer florecer, siempre, hasta que te mueres. Al menos hasta ahí tengo evidencia. Siempre va a querer florecer. Te enteres o no te enteres o no te enteres. Me explico. O sea, hay una contradicción ahí muy fuerte en ese sentido. Entonces, si hay una desconexión, por lo que me dices, más bien hay una inflamación. Si hay inflamación es interna, por eso hay dolor. La gente que pierde sensibilidad, hay gente que solo pierde sensibilidad y fuerza y no le duele, pero no la mueve, nomás, pum, se desconecta. Eso es cuando hay, no, perdón, cuando hay dolor, es que está inflamado el nervio, pero no se ve, o sea, no está inflamado el músculo, por eso no es externo, pero sí hay inflamación. ¿Qué significa? Que tu mamá entró en fase de reparación, entró en vagotonía, se relajó, se dejó ir un poquito para el otro lado. Entonces, la tensión de acá, entonces lo que se estaba estirando, lo que estaba haciendo esa fuerza, se relaja y se inflama para regenerarse. Y tiene que regenerarse. 3 semanas más o menos para que desaparezca si hay reposo. Y si sigue siendo ella. Si no hay una recidiva, se regresa y se regresa y se regresa y se regresa. ¿No? Pero es eso, el conflicto específico es en el sentido, en ese sentido de la vida, por eso es la fuerza motriz, por eso es el nervio. Ahí, y luego está, muchas veces ese dolor está entre fémur cadera, a veces viene desde la columna, ¿no? Con lumbalgia. Pues bueno, ya hay que ver los matices específicos, pero más o menos esa es la lógica. Entonces, esto a mí me sirve para platicar con ella de esto. O sea, con esta información, o sea, por eso yo parecería que la conoces un montón, porque seguro ahorita piensas que estoy describiendo, medio describiendo a tu mamá. Y pues, sí, pero no es que describa a tu mamá, estoy describiendo el síntoma. ¿Me explico? Y estoy describiendo qué vivieron las personas que tienen este síntoma. Entonces, al describir esta experiencia, hay un chingo de situaciones que vivió la persona con el síntoma que encajan. Entonces, a lo que voy, ya no pierdo el tiempo, vamos a decir, echándole un rollo, ni no, vamos a hablar concretamente de estas cosas. Y ahí va a conectar la persona. Y de ahí vas a despertar las ganas de saber más. Vas a despertar la atención, la escucha. Ahí es donde ya le vas a empezar a platicar, decir, mira, corazón, lo que pasa es que la biología así, así y así, ¿no? Para eso el cuerpo, tenemos un cuerpo para esto, por eso cuando fuiste madre, cuando fuiste bebé, hablas de esos dos grandes momentos. Entonces ahí va a conectar en chinga con el matricidio como un código para entender, porque eso lo sabe, aunque no lo haya
hecho consciente, lo ha experimentado. Ha sentido esa necesidad cuando era mamá de ser cuidada, de ser apapachada. Todos hemos sentido esa necesidad de cuando éramos bebés de sentir afecto, de sentir ternura, todas y todos. O sea, porque es una necesidad. Ahí el arte terapéutico es pasar la coraza neuromuscular que la persona haga contacto. Si tienes estos códigos es mucho más fácil porque vas de adentro hacia afuera. O sea, partes de situaciones que ya le calan, le haces preguntas justo donde está el talón de Aquiles, dirían los griegos, y entonces ya la coraza, ya estás del otro lado de la coraza. Entonces desde ahí hay mucho más sensibilidad y mucho más recepción a la información que al revés, que si yo te echo un rollo y luego te quiero explicar el síntoma, ¿no? Al contrario. Es decir, vamos a hacerte, ni siquiera te voy a explicar el síntoma, vuelvo, solo preguntas concretas que yo sé como acompañante que tiene que ver con tu síntoma. ¿Vale? Ok. Por ahí van las dos preguntotas que me hiciste. Muchas gracias, César, te lo Un agradezco. placer. Gracias a ti. Y hablando de esos temas, pues no sé cómo andas, José Antonio, que contigo hicimos por ahí la sesión pasada un